Me estaba fallando mucho aquí. Ah, ok. Gracias. Ya se está transmitiendo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Nos encontramos en nuestra sesión 14 del seminario La Riera Puertas Abiertas, Investigaciones Educativas en Territorios Rurales, que esta es una iniciativa de la Red Temática en Investigación en Educación Rural, RIER, junto con el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana y la Asociación Civil Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, IDAS. El día de hoy voy a estar yo moderando y mi compañero Juan desde Colombia y tenemos dos presentaciones. La primera estará a cargo de Isabel Coromoto Gómez Hernández. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Antes de presentar la ponencia que tiene como nombre Relación entre la representación y el discurso en el desempeño de la lectoescritura, estudio de caso en escuela rural, me gustaría leer algunos datos generales de Isabel para que la puedan conocer. Ella es doctora en pedagogía por la UNAM, es miembro de esta red. La tesis de grado que sustentó es Relación entre la representación y el discurso en el desempeño de la lectoescritura, estudio de caso en escuela de medio rural, que me parece es el trabajo que va a presentar el día de hoy. Bueno, y si no, nos aclararás ya Isabel. Y bueno, tiene varias publicaciones y solamente voy a mencionar un par de ellas. Una de ellas es Investigación, Sistematización y Evaluación en Educación Rural, la educación rural en México, de la Universidad Veracruzana, y evaluación del desempeño lector en estudiantes de primaria del COMIE 2019. Bueno, cada uno de los ponentes tendrá alrededor de 30 minutos para presentarnos su trabajo y después daremos cabida a preguntas, comentarios de los compañeros de la RIED que nos acompañan, pero también de las personas que nos están siguiendo a través de la página de Facebook. Bueno, Isabel, te doy la palabra y muchas gracias por estar el día de hoy aquí compartiendo tu trabajo. Muchas gracias, Beila, por la presentación y muchas gracias a todos los compañeros por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues sí, efectivamente quiero presentarle, tuve la oportunidad, o gracias por la oportunidad, mejor dicho, de poderle presentar este trabajo que realicé durante mi estancia del doctorado en la UNAM, y que tiene que ver justamente con la relación entre la representación y el discurso en el desempeño de la lectoescritura. Lo hice con un estudio de caso en escuela en medio rural. Este estudio surge justamente de la premura de lo importante que es para los organismos nacionales e internacionales el desempeño de la lectoescritura en los jóvenes estudiantes. Lo consideran como una habilidad que es primordial y es necesaria para poder enfrentar los procesos y a todas estas condiciones globales que nos están envolviendo, ¿verdad? Sin embargo, hemos revisado que los programas de nivel de evaluación, tanto internacional, también los nacionales, pues nos arrojan resultados desalentadores en cuanto a las habilidades que han adquirido nuestros estudiantes de el nivel de primaria. Pero mucho más preocupante es justamente los resultados que se están en los niveles de educación primaria en las escuelas en medio rural. Y esto llama mucho la atención porque por lo menos en el año que se hizo esta investigación, que fue entre el 2017, 2019 y el 2020, 24, todavía la cantidad de publicación e investigación que se estaban realizando a nivel de, de pedagogía y educación de estas relaciones de los desempeños de estudiantes en zona rural era muy bajo, como que no estaba muy en interés de la ciencia, ¿no? Eso llamó mucho la atención. Y en ese caso quisiera de verdad darle las gracias a estas comunidades como la RIER que se preocupan por las poblaciones en distintos ámbitos, sobre todo en la educación rural, y que a partir de estos
estos encuentros se estimule mucho más a la investigación de cómo podemos apoyar al docente a partir de investigaciones que hacemos, ¿verdad? Esta investigación que se realizó, pues lo tomé con 3 referentes o campos conceptuales. Uno de ellos la lectoescritura, el discurso relacionado con las representaciones y la representación a través de estas mismas formas discursivas, ¿no? Entendiéndose como la lectoescritura como una habilidad, y esta habilidad está referida a leer y escribir implicadas en un término de alfabetización que significa al menos comprender en nuestra propia lengua de origen lo que se está tratando de comunicar, ¿no? Y también, entonces, en esa lectoescritura, si se ve reflejada o debe estar reflejada en el discurso, tanto oral como escrito, cómo se ha representado y organizado cada uno de las categorías, cada uno de los conocimientos que estamos experimentando a diario en nuestra realidad, cómo se representan en las distintas comunidades rurales. Y que además esta representación tomada como un conjunto de significados que construyen cada uno de los sujetos y que le hace o lo apropia del conocimiento y lo ayuda a hablar de este, pero dentro de sus representaciones sociales. Para esta investigación, tuve un diseño metodológico, usé 2 instrumentos y 2 tipos de metodología que las combiné. El primero, que es la evaluación del desempeño de la lectoescritura, yo esta metodología diseñé tanto los instrumentos con los que trabajé como también la metodología. Y lo hice porque lo que buscaba realmente era poder lograr captar cuáles son las habilidades que el estudiante de la zona rural ha adquirido de acuerdo a ciertas y específicas habilidades, ¿no? Este diseño, esta rúbrica tenía, por supuesto, intención de medirlo de manera cualitativa, y entre las mediciones que pude o logramos poder dar cuenta fue de las formas o las herramientas sintácticas y semánticas que el estudiante ha logrado adquirir. Entre lo sintáctico, pudimos tomar los niveles de literal, inferencial, el nivel argumentativo que el estudiante ha adquirido y el nivel comparativo, ¿no? Como verán en la gráfica, en este grupo de estudiantes específico, y cabe también mencionar que aunque en el documento aparece este grupo de estudiantes de multigrados de la Escuela Rural de Heroínas Mexicanas, el trabajo también se ha desarrollado en diferentes escuelas rurales y lo he seguido aún todavía en mi investigación actual. Hoy día estoy en Querétaro y he tenido la oportunidad de poder trabajar con comunidades en la zona de la sierra. Y para sorpresa, pues sigue mostrándose o sigue arrojando prácticamente mucha semejanza con este trabajo que hice. Fíjense que en el nivel sintáctico, y estoy colocando en rojo, se refiere en rojo al proceso, que aún está en proceso, ¿no? Que tiene todavía mucho por qué trabajarse. En lo sintáctico, sí se observa que todavía es un proceso que se está trabajando. En lo literal, le cuesta al estudiante recuperar literalmente lo que está en el texto. Sin embargo, en lo inferencial, pues sí ya hay un equilibrio allí, pero lo que más me sorprendió es que en lo argumentativo ha alcanzado, a pesar de no haber logrado distinguirse o poder demostrar que en el nivel literal ha logrado cierta información, ¿no? Esto llama mucho la atención. Bueno, aquí muy brevemente los conocimientos de orden sintáctico que se lograron recuperar fueron en base a todo lo que el estudiante logró producir. También en literal, pues cuando se le pregunta
¿de qué se trata el texto La calle es libre? Este texto, La calle es libre, fue escogido. La autora es Carusa. Carusa es su seudónimo. Es una autora venezolana y ella habla de una población que es del inicio rural y que en poco tiempo pasó a ser de una población 100% rural a una población que está en la cercanía de lo urbano, que es lo que en Venezuela llamamos los barrios, y tiene ciertas implicaciones, ¿no? Cuando hablamos de La calle es libre, a los estudiantes les costó un poco recuperar cierta información. Cuando tratamos de medir el nivel inferencial, por ejemplo, ¿qué significa la palabra barrio? Allí comenzaron a hacer comentarios, por ejemplo, que en mi casa esto no es un barrio, es una comunidad donde todos somos amigos, aquí no existe violencia, porque eso es lo que se ve expresa un poco en el cuento que les ofrecí, La calle es libre. Cuando se les pregunta en el nivel argumentativo, ¿qué esperas que escribe una historia sobre tu calle? Ahí fue impresionante la cantidad de exposición que tuvieron los estudiantes. Lo hicieron a nivel oral y a nivel escrito, de acuerdo a sus habilidades. Y cuando le preguntas, ¿qué te pareció la historia y qué parecido tiene con tu calle? Y pues se veían muy desasociados. O sea, es interesante cómo se va tejiendo esa representación de donde yo vivo y comienzan a comparar con otros ámbitos, ¿no? Y de allí, entonces, comenzamos a pensar que eso que escriben o lo que les provoca escribir tiene mucho que ver justo con el ámbito que se están desarrollando con su comunidad. Luego de esto, entonces, también realicé este diseño, que es este diseño metodológico, que es del doctor Ángel Campos, Miguel Ángel Campos, y la doctora Gaspar, que es el análisis predicativo del discurso. El análisis predicativo del discurso me plantea 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones hablan de las estructuras semánticas que he construido de acuerdo a las representaciones sociales. En la primera dimensión textual, se trató de desdibujar esa medición de la acción entre el estudiante y la lectoescritura. O sea, en la práctica, ¿cuál es la dimensión que está manejando el estudiante? En la dimensión representacional, trabajamos la interacción del estudiante ante la escuela como una institución educativa y lo que esto representa o cómo yo lo veo antes de la adquisición de la lectoescritura. Y la dimensión socialización local, que tiene que ver con los conocimientos, creencias en torno al concepto de lectoescritura en su comunidad. Bueno, para esto utilicé un instrumento con 8 preguntas abiertas que fueron elaborados bajo los fundamentos técnicos que tienen que ver con la representación y el discurso. Y entonces, para hacerle un poquito más breve los hallazgos, lo que se consiguió, tenemos este concentrado de datos que me pareció interesante compartirlos con ustedes el día de hoy. Fíjense y comentando que en el análisis predicativo de discurso lo que tomamos son las palabras que en combinación el estudiante ha utilizado para definir cada una de las preguntas, para responder cada una de las preguntas. Por ejemplo, la primera, ser miembro de esta escuela, ¿qué significaba, no? En primer momento, lo que se destaca es la palabra aprender. Y en segundo momento, poder. Y luego, estudiar. Quiere decir que la escuela para el estudiante es una forma de adquirir conocimientos, es una forma importante para ellos. En la segunda pregunta, en la escuela, la actividad que más me gusta hacer se hace así, y la gran mayoría contestó jugando, algunos lectura y a otros practicar, ¿verdad? En la tercera, en mi tiempo libre lo que más me gusta hacer es, obviamente, jugar. Es lo que le gusta a los chicos. Yo aprendo cosas importantes
cuando, y esto es una parte muy interesante, muchos señalaron a la maestra como ese personaje importante con el que yo aprendo. Cuando voy a la escuela, yo aprendo, o yo aprendo cuando estudio con. La escritura es importante para aprender. O sea, este concepto de la lectura y aprendizaje lo tienen muy bien estructurado. Sin embargo, no es necesariamente lo que nos gusta hacer más. La lectura es importante para saber, para alcanzar un objetivo, para poder y para mí. Y cuando leo, prefiero los textos de terror, fantasía y revistas. Y esto pues lo expresaron en diferentes tipos de producciones literarias que ellos mismos nos representaron. Y cuando escribo, prefiero escribir sobre temas de fantasía, terror y naturaleza. Esto es solamente un ejemplo de los hallazgos que se han conseguido en los últimos estudios que hemos hecho en diferentes instituciones, ¿verdad? Entonces, si decimos que el enfoque de construcción de conocimiento viene justamente de un enfoque constructivista, pensar que cada uno de los sujetos que allí están trabajando construyen sus propios conceptos a partir de la forma que se relacionan y lo asocian también a sus vivencias. Entonces, esta indagación nos arroja pues varios resultados en estas diferentes comunidades. Por ejemplo, que las prácticas didácticas basadas en la formación de lectores reflejan un propósito, como propósito potenciar la calidad de los alumnos de almacenar información en orden semántico. Esas son las prácticas cotidianas que nos arroja esas prácticas que nos vemos como docentes en el sistema educativo formal, como se hallan generalmente en esta práctica educativa, ¿no? Y por otro lado, estamos entendiendo que estas estructuras de conocimientos que se construyen como sistema están estrechamente vinculadas a las diferentes formas socioculturales que denominan este acto cultural. La comunicación escrita debe ser precisamente, ya que es receptor, no tiene oportunidad de solicitar información extra al emisor, y esta característica es la que hoy llamamos en los sistemas de lectura y escritura. Pero si podemos fortalecer las habilidades orales, estas habilidades de comunicación oral van a fortalecer mucho más las habilidades de la lectoescritura. ¿Y cómo se pueden fortalecer estas habilidades cognitivas que son necesarias para el desempeño de las lectoescrituras, que se desarrollan paulatinamente? Están vistas desde 4 habilidades básicas, que son sensorial, atención, percepción y memoria. Y en esta percepción también se hallaron diferentes hallazgos que se los voy a exponer en un momento, ¿no? El análisis de la relación entre la palabra y el significado que se le otorga a la palabra barrio, esto fortalece la idea que ha generado el estudiante de su propia comunidad. Mediante estas estructuras semánticas, ellos pueden manifestar o manifiestan de diversas maneras esa información o todas las que se les presente como un affordance. Ese affordance es lo que Neisser nos hablaba de el anteojo que tenemos cada uno de nosotros. Y ese anteojo es justamente la riqueza del ser humano. Estos estudiantes que han formado diferentes categorías analíticas de todo lo que les rodea tienen que ver justamente con las representaciones de un medio rural que es rico y que debe estar protegido por todos nosotros, y es lo que muchas veces en el sistema educativo formal se trata como de tachar cuando se trata de unificar criterios e ideas. Entonces, este affordance, que son 2 lentes, esos anteojos, esa riqueza que nos pueden proporcionar estos estudiantes, es la que debemos fortalecer. Por ejemplo, cuando se le pide al alumno que escriba una historia sobre su calle, pues se encontraron tantos temas comunes que hablan de elementos místicos que tienen que ver con su familia, con su entorno, y que, como insisto, deben ser riquezas que debemos entonces tratar de proteger. La palabra es apoyada por la imagen,
se les hace muy sencillo expresarse en dibujos, en formas, hablando. Entonces, esta debe estar apoyada a este imaginario social que ellos nos están refiriendo. Por ejemplo, Arendey nos hablaba de ese nacimiento de las ideas, pero también la muerte de la idea y cómo la sociedad va matando cada uno de ellas, ¿no? Y en ese desasosiego del estudiante, la palabra lectoescritura viene forjada en muchas ocasiones por un deber. Si yo leo, voy a ser alguien, si yo leo, voy a aprender. Pero si ese yo leo me sirve para yo seguir expresando esa idea, esas fantásticas ideas que podemos establecer y recuperar, pues entonces de allí podemos ayudar al estudiante a recuperar y a mejorar estas habilidades que tienen que ver con la atención de cada uno de ellos en todo lo que está a su alrededor y mejorar la capacidad de información en el producto que tenga que ver con sus habilidades cognitivas. Imagínenselo como un engranaje. Lo que yo siento, lo que veo, lo que pienso, y esto unido a la ciencia va a comenzar a trabajar como un engranaje. También hemos revisado que se evidencian en estos trabajos elementos diferenciadores que usan los alumnos para justificar ciertas posturas críticas. Las construcciones representacionales de los estudiantes se evidenciaron en su participación, que esperan, por ejemplo, esperan de la escuela aprender, poder tener, poder ser alguien. ¿Qué representa para el estudiante ser alguien? Oportunidades. Esa oportunidad de yo mantenerme en un sistema donde aprenda como yo aprendo y no aprender de lo que ellos o la escuela solamente me quiere dar. Fíjense que para Moscovici nos dice que la opinión refleja una postura social, es una riqueza humana que se adquiere y se brinda en ella la oportunidad de posesionarse en situaciones específicas en las sociedades. Y una vez que esa opinión se vea reflejada y respetada, pues es una opinión que invade o puede invadir globalmente y que nos da oportunidades en diferentes ámbitos. Las sociedades construyen creencias que se difunden, que son el medio de comunicación, y ese medio de comunicación de los ideales son forjadas por un núcleo social próximo. Al indagar sobre las actividades que los estudiantes disfrutan en la escuela, se registró mucho que las actividades lúdicas, historias fantásticas, la libertad, que los estudiantes, por ejemplo, en este caso de los de quinto grado, comentaron, y que seguramente ustedes han podido captar en muchos de los estudiantes de los territorios, en zonas rurales, son capaces de darnos. Entonces, a partir de estas actividades podemos potenciar las prácticas didácticas dentro del aula. Estas formas que nos representamos ante la lectoescritura van a incidir directamente cómo vamos a actuar ante ellas. Si estas prácticas me permiten comunicarme en mi propio mundo, con mis propias ideas, van a ser prácticas agradables, prácticas que yo voy a disfrutar y que todos van a ver como yo las disfruto. Si en cambio estas no se refieren a un disfrute, sino a una tarea, pues allí entonces comenzamos a ver que va a haber una negación de manera natural. El cerebro no va a adaptarse a algo que no es natural, que no está en él. Los alumnos que presentaron dificultad para registrar en sus respuestas una organización sobre todo de orden sintáctico, que son los conocimientos elementales en la lengua escrita que se requieren para poder comunicarnos de forma efectiva. Estos se refieren a los niveles, por ejemplo, de desarrollo de hipótesis silábicas. El nivel de desempeño de la lectoescritura no es lo que se espera en quinto y sexto grado de estos grupos que se hizo el trabajo, no es lo que se espera en el sistema educativo actual, con los requerimientos y evaluaciones que tenemos. Por lo que se refiere a un esfuerzo mucho más grande para el docente trabajar en base a estos conocimientos con lo que nos está pidiendo el sistema educativo
formar. Los registros sobre los conceptos que los alumnos construyen sobre la lectoescritura van en función de un logro, un objetivo alejado al disfrute, alejado de lo natural. Cuando alejamos el conocimiento de lo natural, pues siempre va a haber un cerebro que se está oponiendo a ello, ¿no? Y quizás eso ha sido una de las causas del rezago estudiantil que presentan las zonas. Por ejemplo, cuando manifiesto que yo quiero aprender para ser alguien, estoy alejada de lo que es natural, ¿no? Estos factores están estrechamente ligados al desempeño de la lectoescritura, lo cual explican la carencia de atención en los conocimientos del orden sintáctico y, por supuesto, de los orden semántico para la construcción de unas oraciones simples en el párrafo. Recordemos entonces, de acuerdo a lo que ya comenzamos, que la percepción que el alumno tiene sobre sí mismo está unada al concepto de affordance, que son esos tejidos que hacemos desde que nacemos que tienen que ver con nuestros entornos. Cuando negamos un entorno, eso estamos también cerrando ese affordance. El affordance son las percepciones que hemos construido sobre el mundo y sobre nosotros mismos, y que habla de mi naturaleza humana. Al querer etiquetar o formar a todos por igual, estamos entonces eliminando esta posibilidad del affordance. Esto lo estoy tomando del trabajo que hizo Gibson y que Neisser luego lo recupera en el 1981, y creo que hoy día es muy actual porque se habla mucho que la inteligencia artificial nos va a desplazar en muchas profesiones. Y nos va a desplazar, sí, porque justamente no se recupera lo que es propio, lo que es humano, ese affordance. Ese vigilar en clase, en el aula de esas representaciones, ¿no? Esas estructuras semánticas que los estudiantes nos narran, cuando nos narran historias, nos narran sus vivencias, es riqueza en el aula, es oro puro. Ellos añaden elementos fantásticos, otros anecdóticos, que al apropiarse ellos de estas historias, pueden entonces ver la lectoescritura como una posibilidad rica de poder comunicarse de manera asertiva y poder justamente llevar esas historias a otras partes. Estoy hablando específicamente de la lectoescritura e historias como cuentos o géneros literarios, pero por supuesto que lo podemos llevar a cualquier ámbito de conocimiento. Y es muy importante que en estas distintas comunidades donde he tenido oportunidad de establecer estos trabajos, hemos encontrado que se consigue al docente como una figura importante en el proceso de conocimiento y que el colegio como institución representa una oportunidad. Desde aquí el colegio y la institución educativa, el docente, pues tiene una responsabilidad muy grande porque estos alumnos tienen creencias en la institución y creencias en el maestro. Y estos son puntos muy positivos. Si yo creo en un sistema, pues tengo mayor posibilidad de poder alcanzar la mayor cantidad de objetivos que yo me propongo en ese objeto. Los contenidos representacionales que el alumno ha construido sobre la escuela como un bien común pueden ser una oportunidad, como lo mencionamos. Entonces, ahí la riqueza y las estrategias que conllevan a las construcciones narrativas por parte de los estudiantes nos acercan las historias, las costumbres, las culturas, y como modo de reforzar estos vínculos con su contexto, motivará al estudiante a leer y escribir como una forma de poder representar sus propias ideas. Bueno, hasta aquí. No sé si me pasé un poco del tiempo, traté de respetar los tiempos. No, está perfecto. Muchas gracias, Isabel. Quedó exacto. Bueno, vamos entonces ahora a dar tiempo para que los compañeros y compañeras de la RIER en primera instancia, pero también para las personas que nos están escuchando desde Facebook, puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones a partir de este interesante trabajo que Isabel nos ha compartido el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a abrir primero aquí al grupo, dar la palabra. Si alguien quisiera comentar algo, también si quisieran dejar el comentario en el chat, también es posible y nosotros lo podemos leer, o aprovechando que estamos conectados, pues hacer la intervención, ya sea pidiendo la palabra o abriendo su micrófono para que
para que les escuchemos, ¿no? Entonces, no sé si algún compañero nos quiera, Juan, no sé si alguien más para hacer como una listita y si no, te escuchamos, Juan, mientras los demás compañeros preparan. Buenas noches, compañeros y compañeras de la RIER. Muchas gracias por conectarse. Profesora Isabel, muchas gracias por su presentación, un tema bastante interesante. Eh, yo tengo una pregunta después de ver lo que hablaba al respecto de las representaciones de los estudiantes y la lectoescritura. Eh, ¿Qué papel jugaron los docentes o qué papel juegan los docentes en este tipo de representaciones, en este tipo de, no sé si llamarlo como sesgos o como esas visiones que son aprendidas de alguna manera? Cuando usted dice, por ejemplo, que los niños, uno les pregunta, bueno, ¿por qué es importante estudiar? Bueno, para ser alguien en la vida. ¿Usted cree que de alguna manera hay una especie de idea que sin quererlo o sin intención los docentes transmiten una especie, por decirlo de alguna manera, un currículo oculto en ese sentido? Hola, ¿cómo está, profesor Juan? Un placer. No creo que estas ideas sean formuladas o sean apoyadas desde el aula o desde sus maestros. Creo que más bien vienen dadas por las comunidades. Cuando entrevistas, tuve mucha oportunidad de estar 3 años en esta comunidad, te das cuenta que muchos de los papás, de los tíos, de la familia, todavía no han adquirido la lectoescritura. Hay un nivel de alfabetismo muy alto y se escucha a los papás, a la familia, apoyar a sus alumnos, a sus hijos, para que se entusiasmen. Es decir, si vas al colegio, vas a ser alguien, vas a ser mejor que yo. Esa es la forma de estimular a sus niños a que mejoren, ¿no? Lo que se encuentra al maestro entonces es una pared, porque no tiene una, un apoyo por parte de la escuela. Sabemos que es la representación. La representación son modelos que yo voy tejiendo desde que voy naciendo. Mi mamá y mi papá o mis tíos, con las personas que yo me rodeo, tienen roles en mi vida, unos son muy importantes y muy llamativos. Yo, de una forma consciente o inconsciente, quiero seguir siendo, yo quiero ser así, pero esta persona no lee y no escribe, pero me está diciendo que si yo lo hago, voy a ser mejor. Entonces, intencionalmente es un poco, la maestra se consigue una pared y se consigue también un sistema educativo que te marca que a los 7 años el niño tiene que saber leer y escribir. Y si no lo hace, está atrasado, hay un rezago. O sea, el rezago, el niño te expresa lo que sabe. Y son niños que saben mucho de todo, de otras cosas que no necesariamente tienen que ser un inicio lectoescritura. He conseguido comunidades donde los niños conocen la hoja, para qué sirve, de solo leerla. Un conocimiento que yo no tengo, por ejemplo. O sea, ese conocimiento, la escuela no está en posibilidad de aumentarlo, de enriquecerlo, porque los planes y programas de estudios no están hechos para eso. Profesora, muchas gracias. Muy interesante su trabajo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta de aquí de los compañeros de la RIER? Pues Patricio, ¿no? Ajá, sí, gracias, adelante, sí. doctora Isabel. Muy interesante la investigación que nos presenta. Felicidades por su trabajo. Digamos que desde como un ejercicio de reflexión profesional de esta experiencia que usted tuvo al realizar la investigación, ¿hay algún elemento que considere como que valioso en el sentido de que gracias a esto que desarrollé, ahora concibo tal situación, tal condición o proceso de una manera diferente? O sea, algo que diga usted, esto me permitió apropiarme o tener esta perspectiva o este aprendizaje. Muchas gracias por la pregunta. Sí, me parece muy valiosa esta pregunta y yo espero que a partir de este estudio
se propicien muchos otros estudios más que tengan que ver con el respeto al ser humano, respeto a las comunidades, al no ser etiquetadas porque no se cumple un protocolo que ha estipulado un sistema. Somos como seres humanos, tenemos procesos diferentes y tenemos, por supuesto, intereses diferentes y que no nos limita. Estos niños que quizás no aprenden a leer y escribir a los 7 años, pueden hacerlo más adelante, pero apropiándose de sus conocimientos. Y podemos tener universidades en zonas rurales donde nos regalen esas riquezas. O sea, estamos viviendo en una ciudad, como nos comentaba en el libro, el cuento de La calle es libre, que se lo puedo compartir acá por el chat, donde hablan de comunidades rurales que luego se convierten en cemento. Y así, ahí vamos a los seres humanos a ver qué vamos a comer cemento, porque no respetamos esas otras diversidades que nos pueden enriquecer el ser humano. Pienso que a partir de esas investigaciones se pueden fomentar otras investigaciones donde se apoye esas formas y esas culturas. Sí, gracias Isabel. No sé si hay algún otro comentario de aquí de la sala. Nos comentan que por el momento no hay comentarios en Facebook, pero bueno, si no hay algún otro comentario, nada más me gustaría preguntarte, Isabel, aprovechando que te tenemos, ¿no? Justo si nos pudieras hablar un poco de las características del contexto de esta comunidad donde hiciste el trabajo, pensando un poco más como en los perfiles de las niñas y de los niños, de los docentes, si era, bueno, es en un territorio rural, pero no sé si también era una escuela del sistema indígena o no, pensando en que justamente has trabajado este modelo, esta propuesta de investigación, primero aquí en el Estado de México, por lo que pude escuchar, ¿no? Pero también en otras partes, ¿no? Entonces, ¿cómo estas diversidades contextuales podrían también dar algunos otros elementos que complejicen estos resultados que nos compartes, ¿no? Sí, en esta comunidad que está en el Estado de México, en el municipio de Atizapán, cuando se comenzó la investigación, era una comunidad que dependía básicamente de la siembra, de cultivo, y en poco tiempo, antes de yo terminar el doctorado, antes de terminar esta investigación, esta comunidad dejó de depender de esto, porque los ejidatarios comenzaron a vender sus terrenos para construir casas y departamentos. Y a partir de esto, muchos de los niños fueron, esta escuelita que contaba con 78 alumnos, hoy día cuenta con 25 y está manteniéndose y está cambiando, ya no se llama, ya comienza a cambiar su visión de escuela rural a escuela urbana. ¿Qué pasó con estos estudiantes? Tuvieron que ser desplazados hacia zonas urbanas, pero muy pobres. Entonces comenzaron o comienzan a ver una vida donde antes era una comunidad que todos se ayudaban, ahora una vida que se tienen que ayudar ellos mismos, porque mami y papi salen a trabajar. Sabemos cómo está esa transformación. Hoy día tengo la oportunidad de trabajar con comunidades que están más a la zona de la sierra, acá en Querétaro, y están alejados todavía de esa realidad. Hay comunidades que son rescatables y debemos considerarlos casi patrimonio. Ese cuento, como se los voy a compartir, vemos esas realidades que la vivimos en Venezuela y que se están viviendo a diario en México. Gracias, Isabel. Bueno, si no hay otro comentario en la sala, estoy tratando de ver si alguien quiere alzar la manita y si no, de todos modos al final, si también nos sobra un poquito de tiempo ya después con Patricio, igual como los temas son muy parecidos, pues también puede haber como ecos, ¿no? Que provoquen la reflexión, pero si no, pues muchas gracias, Isabel. Y bueno, voy a darle la palabra a Juan, que está aquí para que nos ayude a moderar la siguiente presentación. Adelante, Juan. Muchas gracias, Belia. Nuevamente, pues
agradecido con los dos ponentes del día de hoy, la profesora Isabel y el profesor Patricio. Un saludo también a algunos compañeros que están de la RIER y de la Remarca aquí de Colombia, el profesor Jairo, por ejemplo. Estos espacios siempre para nosotros que estemos en formación de maestría o doctorado, nos sirven mucho porque refuerzan nuestros conocimientos y además nos permiten conocer cómo otros compañeros, otras personas que están desarrollando investigación han hecho el proceso y además pues uno se lleva ciertas ideas. En la segunda sesión, en la segunda parte de esta sesión 14, presentaremos al profesor Patricio Ledesma, con un trabajo sobre siguiendo la misma línea que estamos trabajando el día de hoy, la lectoescritura, que está enfocado a, se me perdió el título, se me perdió el título de hoy. Tenía Si listo quieres, aquí. lo Enseñanza de la leo. escritura como Ajá. práctica Enseñanza a social la lectoescritura, sí, señor. en la escuela Enseñanza a la, primaria. enseñanza a la lectoescritura en la escuela primaria. El profesor Patricio Ledesma, eh, pues tuvo su formación superior en la Escuela Normal Alberto Carrera Torres, obteniendo pues el grado de licenciatura en educación primaria. Su nivel de posgrado lo desarrolló en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad 281 de Ciudad Victoria, que creo que es donde vive actualmente, ¿cierto? Obteniendo el grado de maestría en educación básica. Tiene una experiencia docente frente al grupo multigrado de 7 años en comunidades rurales del municipio de Güemes, en Tamaulipas, y es asesor también técnico pedagógico en el campo formativo del lenguaje y la comunicación, con 7 años de experiencia, adscrito a la Supervisión de Educación Primaria, ubicada en el municipio de, antes mencionado, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pertenece a varios grupos de investigación, es miembro de la Red Temática de Investigación en Educación Rural, RIER, a modo de estudiante, pertenece también a la Delegación Tamaulipas de la Comunidad Multigrado Nacional, es evaluador nacional en el proyecto de rediseño de los libros de texto gratuitos de la educación primaria, que está a cargo de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, y ha desarrollado pues varias publicaciones, entre ellas una que se ha desarrollado pues en el espacio de Educación Futura, al que también los miembros de la RIER participamos. Su publicación se llama Un espacio para la vinculación de aprendizajes áulicos y saberes experienciales en el área rural, que fue desarrollado en meses atrás. Profesor Patricio, le damos la palabra y muchas gracias por participar el día de hoy. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias, muy amables. Bueno, muy bien, esta investigación Sí, que se titula Enseñanza de la Escritura como práctica social en la escuela primaria multigrado, la desarrollé como alumno del doctorado en desarrollo educativo brindado por la Universidad Pedagógica Nacional. Es una investigación en proceso de desarrollo que por diferentes situaciones pues no ha sido concluida, pero el día de hoy me permito compartirles cuáles son los avances que se han llevado a cabo. Y en este punto, bueno, pues el propósito en específico versa sobre describir y analizar las prácticas de enseñanza precisamente de la escritura desde este enfoque de las prácticas sociales del lenguaje en la escuela multigrado. ¿Por qué de esta manera o a qué responde en el hecho de que en el momento en el cual se llevaba a cabo esta investigación, pues la educación primaria aún estaba regida, a diferencia de este ciclo escolar aquí en México, por el Plan de Estudios 2017 para los grados de primero y segundo, y de tercero a sexto contábamos con otro plan, que era el Plan de Estudios 2011.
en el cual nos establecía precisamente que el enfoque de la enseñanza de la lengua materna español eran las prácticas sociales del lenguaje, que bien en este punto pues tiene entre sus antecedentes en esta cuestión, digamos, una relación con lo que se planteaba en el Plan de Estudios 1993, que era un enfoque comunicativo y funcional. Ahora bien, estas prácticas sociales del lenguaje vienen a ser parte de este enfoque socioformativo que tienen nuestros alumnos, en el cual como sujetos de una comunidad pues aprenden este proceso en específico de la escritura, pues mediante la socialización, mediante la interacción con sus pares, con sus similares, entiéndase en el caso de las comunidades partiendo de su familia, de la escuela en la cual están, de esa comunidad a la cual pertenecen. Y bueno, aquí destaco como referencia hacia bien el maestro Juan Gabriel de presentarme. Y este punto les aclaro en el hecho de que se desarrolló en el municipio de Güemes, que pertenece al estado de Tamaulipas. Este municipio es un municipio rural que, si bien colinda con la capital del estado, o el municipio donde se encuentra la capital del estado, que es Victoria, pues aún guarda estas características de la ruralidad. La zona escolar a la cual pertenezco, como bien mencionaban, en mi función de asesor técnico pedagógico, pues está integrada por 2 escuelas rurales, de las cuales 9 son de organización multigrado. Entiéndase como este espacio en el cual 1, 2 o hasta 5 maestros se encargan en esta estructura, ¿verdad?, de lo que es multigrado. Y bueno, a este punto refiere el hecho de que en un primer momento fue el desarrollar estas prácticas de escritura, cómo es el proceso de la enseñanza en estas escuelas, que digamos, al menos aquí en la región centro del estado de Tamaulipas, pues la investigación era escasa y bueno, daba pauta a poder plantearnos algunos propósitos en específico. Y bueno, el hecho de que les menciono esta cuestión del contexto tiene que ver con la formación de los docentes en el sentido de la transformación de la práctica, la profesionalización y bueno, en este punto de formación, en el sentido de que muchos de ellos en esta formación, digamos, del nivel superior, entiéndase escuela normal o una universidad, pues no tienen un acercamiento con lo que implica el trabajo en una escuela multigrado. Y muchos de ellos, hasta que llegan a la zona, es cuando tienen esa primera experiencia del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje en la ruralidad. Y eso nos lleva a diferentes situaciones que, bueno, aquí se señalan algunas de ellas. Estas prácticas tienen que ver con situaciones propias en esta cuestión. Se marcaba como incumplimiento en cuanto a los planes, es decir, no ser consciente de a qué es lo que nos lleva en esta cuestión el enfoque. Cuando nos habla de prácticas sociales del lenguaje, tal cual mencionaba, bueno, a qué conlleva, qué proceso implica, qué me demanda en el sentido de que como maestro, qué requiere de mi actuar docente para yo poder desarrollarlo, para crear las condiciones, los espacios, para que el alumno se involucre en esos procesos de aprendizaje. También tenía que ver mucho con la cuestión de la organización del trabajo, en cuanto a los tiempos, un punto esencial que es la planeación, que no muchas de las veces respondía, se basaban en algunas planeaciones que más responden a otro tipo de organización escolar. Entiéndase que muchas para escuelas del área urbana, porque bueno, se toma como un referente, pero deja a un lado estas características, condiciones, situaciones, estilos, ritmos de aprendizaje de los alumnos, del contexto en el cual se elabora. Las prácticas de enseñanza y la evaluación del aprendizaje cerca de estas como características, ¿verdad?, que tienen propiamente y que nos señalan ya algunos estudios. En cuanto a las prácticas, pues estas se circunscriben
en unas necesidades de implementación partiendo del propio enfoque, en el cual, más allá de que, bueno, estaba establecido en ese momento en los planes y programas, en el sentido de una necesidad de entender el por qué y el para qué, permitir que el alumno se involucre en este proceso de escritura, de producción, entendiéndose que al llegar a prácticas sociales te habla de crear, de propiciar, de interactuar y sobre todo que tenga un fin lo que el alumno está construyendo. Hoy en ese momento así se estaba marcado. Sabemos que hoy en día la situación es diferente en el sentido de cuáles son los planes y programas que nos rigen. Ya tenemos el 2022, que es otro punto a tratar. Pero bueno, en este sentido, en ese momento en específico, esas eran las situaciones, las condiciones que prevalecían. Y bueno, pues de aquí se desprenden algunas interrogantes de esa investigación que tienen que ver con el cómo se favorece esta producción e interpretación de los textos escritos, cuáles son los diferentes modos para propiciar la creación y la difusión de los mismos, cómo el docente permite esta reflexión y transformación de las producciones escritas en el entendido que hablamos de un proceso constante, de ese proceso que nos marca precisamente el hecho de una evaluación formativa en la cual el alumno y el docente se involucran en este proceso constante de ir generando, de ir construyendo y en muchos de los casos de reconstruir, ¿verdad? En base a una reflexión propia o un autoanálisis de lo creado o un proceso de coevaluación. Y bueno, pues en cuanto a las cuestiones de la revisión de algunos modelos educativos, bueno, nos hablan pues por lo básico en cuanto a enfoque conductivista, las técnicas del apuntado, del modelado, entre otras, el enfoque cognitivista en cuanto a la recepción del aprendizaje puede conducir a un aprendizaje significativo en cuanto al constructivismo en el sentido del desarrollo y proceso cognitivo de los alumnos. Y viene a razón del hecho de que, bueno, en estas prácticas se percibían diferencias y no tanto en el sentido de que ellos dominen esta cuestión de los enfoques y la cuestión teórica, sino el hecho de que a veces en la práctica y en esta necesidad que hay por atender la situación del aula, pues se apropian de elementos que muchas de las veces pues no corresponden al enfoque que se nos está planteando y que en algunos casos, pues bueno, ya dejaron de tener este impacto en el proceso de desarrollo de nuestros alumnos. Y bueno, en cuanto a las perspectivas teóricas de la escritura, nos habla en este caso en cuanto a los usos de la lengua escrita insertos en el entramado comunicativo y funcional, como parte de este proceso humano y también se le considera pues parte de esta cuestión comunicativa. Esto pues bueno establecido por Gómez. Y bueno, pues el método en cuanto a un enfoque cualitativo, al diseño, estudio de caso, desarrollado en este contexto que ya les describía, y bueno, en lo particular en cuanto a estos elementos teóricos de lo que es un estudio de caso. El medio, lo mencionaba, es una zona del medio rural. Las zonas se especifican en el nivel de educación primaria, de manera explícita o precisa, perdón, en las escuelas de organización multigrado. Como les mencionaba en este caso, de las 12 que pertenecen a la zona escolar, 9 contaban con estas condiciones. Entonces, en esas 9 es donde se desarrollaba este proyecto de investigación. En cuanto a los instrumentos y recopilación de información, pues el primero fue un ejercicio que se desarrolló con los alumnos de esta región y posteriormente pues un cuestionario dirigido a los docentes, a los profesores multigrado. Y bueno, pues en este proceso del análisis de los datos, precisamente el ejercicio de producción de textos en una primera fase marcaba esta producción de manera muy precisa en los alumnos
que participantes de segundo a sexto grado, en el punto de que, bueno, primer grado era por las condiciones y por el hecho de que son aquellos alumnos que apenas van involucrándose en este proceso convencional de la lectoescritura, pues bueno, no, aun y cuando nos arroja y es una información importante, bueno, decidíamos enfocarnos únicamente a aquellos de segundo a sexto grado de educación primaria. Y bueno, en el caso de los docentes, de los profesores, bueno, eran 10 escuelas, 10 profesores de escuelas multigrado. El propósito, obtener información sobre las áreas de oportunidad o dificultades que enfrentan en la relación del proceso, enseñanza de la escritura. Este fue el que se dirigió a ellos y ese era el propósito. En cuanto a los análisis que se realizó, el análisis de los resultados obtenidos hasta ese punto, lo que les recuerdo es algo que no se ha concluido. En cuanto a la conceptualización de la escritura, que era uno de los elementos que conformaban este cuestionario dirigido a docentes, pues uno de ellos, y lo voy a leer tal cual nos lo menciona, nos dice para él, en la conceptualización de la escritura, dice, es muy importante conocer el nivel de escritura de los alumnos de primer y segundo grado, ya que la escritura es un sistema de comunicación el cual el sujeto tiene que desarrollar para que pueda expresar sus ideas, sus vivencias, pero además exista comunicación con el docente y con el contexto que lo desarrolla. Esto es una de las respuestas que brindaron los profesores. Y bueno, en este punto, perdón, me permite que ustedes observen algunas de las cuestiones. Es valiosa la aportación que realizan, lo que expresan, porque te permite ver, bueno, hasta qué punto concibe, qué punto entienden esta cuestión de la escritura, en qué sentido es consciente del valor que tiene, de la relevancia, y sobre todo en el sentido, lo marcábamos al inicio porque el análisis era a partir del enfoque de las prácticas sociales del lenguaje, o sea, qué tanto lo tiene consciente, qué tanto es consciente de esa relevancia, qué le puede brindar, qué se puede facilitar en ese proceso. Y bueno, en esta etapa, en cuanto al análisis de los aprendizajes diversos, pues por ejemplo aquí obtenemos que este ejercicio que se llevaba a cabo era un ejercicio perdón. Sí, disculpe. Bueno, este ejercicio que se llevaba a cabo, nosotros en educación primaria teníamos un instrumento de desarrollo de habilidades en el cual se valoraba, uno de los puntos era esto de la producción de textos, además de la comprensión lectora, y en otro ejercicio lo que era un cálculo mental. Pero en este punto que versa sobre la producción de textos, pues podemos observar las producciones a ese momento de alumnos que pertenecen al sexto grado, que se entiende que en el caso de la educación primaria, bueno, ya para sexto grado se cuenta con ciertas, debiese de contarse con ciertas características, digamos, que al menos se aproximen en lo que nos establece el perfil de egreso del alumno, ¿verdad? Y en este punto, bueno, observamos, aunque es un poquito difícil de ver, al menos en lo general, pienso yo que si lo perciben, podemos observar ahí esas tres producciones, en la cual dice la instrucción, a tu grupo le toca elaborar el periódico escolar y a ti te pidieron una noticia sobre deportes o sobre un hecho importante que haya pasado en tu escuela o tu comunidad. Escribe la noticia. Eso es lo que se solicita. Y ustedes podrán observar ahí estas tres producciones, en la cual la primera de ellas, bueno, de acuerdo a esta clasificación, a esta valoración que se estableció en cuanto a los alumnos que requieren desempeño, perdón, el nivel más bajo es el que requiere apoyo, seguido del desarrollo y por último un nivel esperado, que en este caso en educación primaria, al menos aquí en México, sí es bastante usado, utilizado, y es un referente para los maestros en cuanto a la organización de la información, ¿verdad? Versa sobre
estos niveles que ya nos han brindado y que muchos nos apropiamos. En el primero, bueno, ustedes pueden observar que si bien la producción tiene algunos párrafos como características, pueden ver cuáles son este nivel de producción en cuanto a la formalidad, en cuanto a la capacidad de poder expresar, más allá de cuestiones, en este caso, formales, nos iríamos primeramente al hecho de qué tanto fue capaz de producir el alumno, ¿verdad? Qué tanto pudo expresarse de manera escrita. Y bueno, tenemos ahí algunos de ellos como consideraron lo que en ese momento marcaba como situaciones que les eran de relevancia. Por ejemplo, en el caso del nivel de esperado, pues nos habla dice el título que eligió el alumno: Mueren animales por altas temperaturas, 40 grados. Entonces, bueno, tiene que ver también con el hecho del contexto de la región. Nosotros nos ubicamos en temporada de primavera, verano, pues esas son las temperaturas que generalmente se marcan diariamente, llegando a los 45 grados. Entonces, en ese momento, pues quizá al alumno le resultó interesante y podemos observar que fue más, describió en este caso más elementos de esa noticia y incluso agrega por ahí algunas imágenes que le permiten el espacio que se estaba asignando. Y bueno, en el caso de requiere apoyo, pues el hecho de que en la forma en que él lo acomoda, ¿verdad? Pues, quizá responda a esta cuestión de organización del cómo él lo ha visto, por ejemplo, en un periódico. Quiero yo imaginarme que a lo mejor por ahí tenía la intención de poder hacer alguna imagen por los espacios que está dejando, pero bueno, pues nos da ya marca una pauta de qué es lo que se está desarrollando, cómo es que se está trabajando, qué es lo que se está produciendo, en este caso, en estas escuelas. Y bueno, en cuanto a la enseñanza, pues bueno, otra de las cuestiones o de las respuestas que nos daban los docentes, dice que se realizan proyectos para la elaboración de diversos tipos de texto: carteles, invitaciones, recomendaciones, folletos. Eso tiene que ver como con la cuestión de que actividades predominantes, o sea, qué es lo que más él hace, y ellos lo que son conscientes es que, bueno, este tipo de producciones de texto son las que más llevan a cabo. Y bueno, aquí otro de los ejemplos nos marca que nos habla de un dictado, ¿verdad? Y él lo ve como necesario en la cuestión de que sea constante para promover esa escritura, esto desde su perspectiva, ¿verdad? Y bueno, pues de esta manera llego a la parte final de esta presentación. Les agradezco su amable escucha y bueno, pues les reitero que es un proyecto que estuvo en desarrollo en ese momento y bueno, pues espero que en algún momento el poder retomar desde otra perspectiva, porque sabemos que el día de hoy en esta cuestión, si bien el plan de estudios se ha modificado, sabemos que aún existe en esta cuestión de las prácticas sociales del lenguaje una vinculación, pienso yo, muy directa con lo que nos están planteando ahora en el nuevo Plan de Estudios 2022, en el sentido de considerar y de partir de lo que los alumnos conocen, entendiéndose que son parte de una comunidad, de que hay ciertas características, de que hay ciertas costumbres, de que hay ciertas formas de expresarse y que una de ellas tiene que ver con esta posibilidad de brindarles la opción de producir, ¿verdad? De producir a partir de su contexto, a partir de lo que nos pueden brindar como sujetos activos de una comunidad. Y bueno, pues pienso que hay elementos para poder retomar, a lo mejor desde otra perspectiva, el trabajo y poder llevar a cabo este trance, bueno, que nos establecía estas prácticas sociales, porque si bien hay digamos, una modificación en cuanto a lo que les mencionaba a un inicio, esta cuestión de lo comunicativo y funcional, cómo pasa después a prácticas sociales y al entendimiento de que todo lo que se produce en el aula, pues tiene que tener un sentido para el alumno. Porque si tenemos nosotros como maestros de primaria, pues yo soy maestro de primaria en origen, ¿verdad? Más allá de mi función actual.
siempre tenemos ese punto muy claro, cuál es el propósito que nosotros tenemos como maestros para desarrollar una actividad, en este caso de escritura, pero sí sería relevante el poder destacar y el poder ver, bueno, ¿y cuál sería el propósito del alumno para poder ser partícipe de este proceso? ¿Qué es lo que él aprendería al desarrollarlo? ¿De qué podría apropiarse en este sentido? Y bueno, pues ese sería el punto que considero yo a desarrollar. Profesor Patricio, muchas gracias. Nuevamente, pues la combinación de las dos presentaciones de hoy nos llevan al punto preciso de la adquisición del lenguaje que resulta fundamental para la escuela primaria y en el sector multigrado, pues mucho más, ¿no? Profesor Patricio, yo tengo una pregunta con relación al enfoque que ustedes tienen, que entiendo yo, es el que está, digamos, iniciando, que llama prácticas sociales del lenguaje. Son como dos preguntas. La primera, eh, bueno, los profesores reciben formación en este tipo los profesores rurales reciben una formación en este tipo de tendencias o em, eh, de nuevas formas de la enseñanza, o si, o según su experiencia, eh, en el papel queda, digamos, el nuevo enfoque, pero seguimos repitiendo las mismas prácticas con las que aprendimos usted y posiblemente yo, en unos procesos conductistas. Es decir, usted que conoce a sus docentes, que los visitó, encuentra que ellos se apropian del modelo, se apropian del nuevo enfoque y lo desarrollan adecuadamente. Sí, muchas gracias por su pregunta. En este sentido y en el momento en el cual se estaba desarrollando este proyecto de investigación, pues bueno, uno de los puntos centrales era, y hacía mención al hecho de que en un primera instancia los maestros no tenían esta formación con la cuestión de la enseñanza en un contexto rural, ¿verdad? Que conlleva al poder entender la organización de lo que es una escuela multigrado en ese punto. Y bueno, en el caso del 2011, que es este plan de estudios que estaba vigente en el momento en el cual se desarrollaba esta investigación, porque bueno, aquí en México acaba de modificarse este ciclo escolar, digamos, medio semestre civil que llevamos, ¿verdad? Se modificó, pero anteriormente, el 2011, el plan de estudios 2011 nos establecía estas prácticas sociales del lenguaje. En aquel momento sí se brindó una capacitación a los docentes por parte de las autoridades educativas, pero entiéndase que por el hecho de la movilidad, digamos, de los docentes, muchos de los que recibieron la capacitación por diferentes razones, entiéndase cambios de centro de trabajo o ya cuestiones propias con esta, digamos, eh, renovación, ¿verdad?, del sistema en cuanto a la llegada de docentes que van iniciando en este proceso, ¿verdad? Entiéndase que los anteriores ya algunos se jubilaban y más, pues llegó un momento donde quienes habían recibido este acompañamiento, pues simple y sencillamente ya no pertenecían a esas escuelas, ¿verdad? Que se habían cambiado o por diferentes razones. Entonces era un constante en el ciclo escolar, digamos, volver a retomar estos procesos si lo podemos llamar de profesionalización docente, ¿verdad? En el sentido de que ellos se pudieran apropiar para entender qué es lo que nos planteaba. Y bien dice usted, es algo de lo cual se puede percibir en las prácticas, que al final del día creo yo que ante el hecho de que el docente llega a un espacio, entiéndase, este grupo que les ha asignado, un espacio el cual no conoce, para el cual quizá ni siquiera fue formado en el sentido por ejemplo, si llegas a un grupo multigrado, en mi caso, cuando inicié como maestro, mi primer práctica, mi primer día, llegué a la escuela y me asignaron a los alumnos de primero, segundo y tercero. Entonces, entiéndase que son alumnos los de primer grado que apenas van iniciando en este proceso primero y segundo año, los de tercero aún y cuando son próximos, pues ya tienen otro nivel, ¿verdad? Y su demanda es diferente en este sentido.
y bueno, pues lo que hace es muchas de las veces apoyarte en algunas redes, ya sea con compañeros, ya sea con esta práctica y esta experiencia de decir, ¿cómo lo hicieron conmigo? A lo mejor y tomo algunas cosas y las replico, ¿verdad? En el sentido, no que sea algo que sea con mala intención, sino en el hecho de que el docente en esa necesidad y en ese compromiso de decir, tengo que hacer algo para responder a la situación y al momento en el cual estoy siendo partícipe, ¿verdad? Entonces, sí es algo interesante en ese punto. Espero no haber respondido a su pregunta, perdón. Pero bueno, creo yo que sí es interesante en ese punto. Ya a lo que viene en la actualidad, que bueno, no versa sobre la investigación, pero sí es importante rescatarlo, tiene que ver con el hecho de que se le da más énfasis a este desarrollo de proyectos en el cual se parte de problemáticas de la comunidad que después se vinculan con los contenidos de los planes formales y se construyen esos proyectos que a través de varios campos formativos pues pueden atender esas necesidades e involucrar a los alumnos en la construcción de su propio aprendizaje. Profesor Gracias. Patricio, muchas gracias. Sí, claramente me orienta sobre la pregunta que tenía. La profesora Isabel tiene su pregunta también para el profesor Patricio y luego tendremos algunas otras intervenciones de Facebook. Profesora Isabel, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, Patricio, te felicito por tu trabajo y por tu preocupación, este, que, y el empeño que le has colocado, ¿no? El escuchar a los maestros que cómo están haciendo es muy importante. Y pues como tú comentabas, pues estamos viviendo un nuevo programa educativo que estamos apenas aterrizando. Mi preocupación es que sí está la propuesta y sí suena muy atractiva esta propuesta de dejar que el estudiante se apropie de su conocimiento, pero la metodología y las técnicas docentes que hemos adquirido en los distintos sistemas educativos que preparan de preparación profesional docente, no nos enseñaron esas prácticas. Hay unos trabajos muy interesantes que han hecho aquí en la Riel y que están en la página donde trabajan y donde nos invitan a otras técnicas y modelos que ellos mismos, creo que Zenobio es uno de los que ha propiciado esto, y entonces sería interesante esa revisión que se ha hecho desde estas investigaciones para apoyar al docente, porque los docentes siempre somos muy castigados con los cambios. Nos dicen, ahora se maneja así, pero yo manejo siempre así. Y se nos castiga diciéndonos, es que así no es ahora, te tienes que apropiar de otro concepto, pero ¿cómo los apoyamos? En ese sentido, creo que esta investigación, esos trabajos que están en la RIER, en la página, yo les recomiendo que si se puedan revisar, son muy adecuados. Hay unos que están muy, muy interesantes y que justamente tienen que ver con estos procesos de lectoescritura. Sí, muchas gracias, doctora Isabel. Un gusto compartir con usted. Muy amable por su aportación y coincido en el punto de invitar a los compañeros que ojalá se corra esta voz de la relevancia de la red, ¿verdad?, de investigación en educación rural, en la cual pues podemos encontrar diversos materiales, no únicamente de México, ¿verdad?, sino de otros países que también en esta cuestión nos brindan una perspectiva diferente de la educación rural, ¿verdad? Y son bien importantes. Y como dice usted, sí, siempre hay eh, digamos, esta presión, ¿verdad?, sobre el docente de decir, ok, esto ya no, ahora viene el punto. Pero hasta desde mi perspectiva, como una opinión personal, ¿verdad? Considero que también, en cierto punto, pues el maestro rural está tan acostumbrado a estas políticas, ¿verdad? Que no dejan de serlo, a estas cuestiones políticas de cambios constantes que muchas de las veces parten más, o sea, se implementan de tal manera que no te da pauta a ser consciente de esa transición, que
yo veo que hay muchos elementos que se pueden retomar, que podríamos decir, ok, ahora estamos dando como un paso adelante, pero también influye mucho el cómo se plantean esos cambios, ¿verdad? El cómo se informa, el cómo se invita a los maestros, el cómo se les involucra, porque al final del día son ellos quienes en su práctica pues aterrizan todo eso que se está deseando para poder hacer las cosas de manera diferente, ¿verdad? Eh, ¿Qué hacer? Y bueno, usted menciona al maestro Zenobio, que es todo un referente en la cuestión de la educación multigrado, ¿verdad? Y que sus talleres con técnicas Freinet y demás, pues son bien valiosas porque siempre te permiten reflexionar y ser un poco más consciente de lo importante que es la función del docente y de lo valiosa, porque bueno, todo docente es relevante en su acción, pero de manera muy específica pienso yo en la cuestión de lo rural, porque es donde más se carece en muchas ocasiones, es donde las situaciones y las condiciones no siempre son propicias. Yo retomaba o retomo uno de los puntos que usted mencionaba al decir es que las familias lo veían al momento de decir quiero que seas mejor que yo, veo como esta esperanza en la educación, ¿verdad? Que al final de cuentas es una conquista social en este punto y es el puente para una, si lo queremos de esa manera, para una mejor nivel de vida para las clases menos favorecidas, ¿verdad? En el sentido de que nos brinda esa posibilidad de llegar, de acceder a un mejor nivel de vida. Y creo yo que eso permea, eso prevalece en la cuestión multigrado. Aún existe el respeto en la cuestión del maestro rural, ¿verdad? Como un referente, como ese enlace con lo que se desea ser en este sentido, ¿verdad? Y también en el hecho de que pues muchos de los que somos docentes precisamente provenimos de contextos en los cuales la cultura del esfuerzo ha sido nuestro mayor impulso, ¿verdad? Para poder desarrollarnos en lo profesional. Entonces, muchas gracias, maestra, doctora Isabel, por su aportación. Y bueno, creo yo que es todo un reto. Hay muchas cuestiones que considerar, que hacer. Pero bueno, también creo yo que el maestro siempre tiene retos, siempre tiene mucho que afrontar, siempre tiene, creo que nunca ha sido fácil, pero eso es lo que nos va forjando, ¿verdad? El poder hacer frente a este tipo de retos. Gracias, doctora Isabel. Profesor Patricio, muchas gracias por la respuesta. La profesora Isabel también por esta interacción tan interesante. Viendo precisamente esa es la acción de el seminario de la Riera Puertas Abiertas. Lilia, tú tienes una pregunta y luego, después de estas preguntas, vamos a darle el paso a la profesora Griselda. Sí, tenemos una pregunta de Facebook de Diego Juárez. Patricio, te la leo y ahorita ya, y después damos la palabra a Griselda. Diego te pregunta, Patricio, si en Tamaulipas existen acciones específicas dirigidas a escuelas multigrado por parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Si nos pudieras comentar algo de eso. No, bueno, primero un gusto saludar al doctor Diego, también otro de nuestros referentes en cuanto a la educación rural. Y bueno, pues al día de hoy no existe en ese punto acciones específicas o alguna política que atienda, en este caso, eh, tanto la cuestión de la formación de los docentes, tanto en cuestiones que tienen que ver ya con la propia escuela, entiéndase la atención a los alumnos en cuanto a infraestructura, pues en ese punto no hay algo así en preciso. Hace unos días hacía una reflexión y creo yo que aquí es bien importante el papel de la RIER. En un primer momento lo decía la doctora, a muchos nos brinda la posibilidad de poder interactuar porque al final del día en esta cuestión de lo socioinformativo, ¿verdad? Nosotros también aprendemos de nuestros compañeros, yo al hecho de escucharlos, al hecho de ver las producciones, de ver lo que están investigando y digo, o sea, te da bastante de luz de lo que es posible, ¿verdad? De lo que es deseable y también de lo que es real en este caso. No lo existe y a la reflexión que iba es que, por ejemplo, en mi caso siempre he pertenecido a la misma zona escolar. Lo puedo decir orgullosamente, un docente rural.
Ahora, como asesor técnico pedagógico, transité primero como docente en grupos multigrado, después concursé, participé para poder acceder a la plaza de asesor técnico pedagógico, que aquí en México hubo un momento donde tenías esa opción, ¿verdad?, de acceder en esta función. Aproveché, accedí, pero permanecí en la misma zona porque mi punto de vista era, son mis compañeros, los conozco y creo yo que puedo aprender de ellos, y ellos quizá estén en esa, eh, se sientan con la confianza de poder expresarme lo que tienen como retos. Y bueno, pues a este punto, durante 14 años que he pertenecido a esta zona rural, solamente hemos recibido una oferta formativa formal, entiéndase un curso multigrado, una ocasión en 14 años. Y vaya que soy de las personas que cuando hay curso me inscribo y me inscribo y me gusta participar, ¿verdad? Porque todo aporta y siempre hay elementos que puedes rescatar. Y esa se llevó a cabo por el Departamento de Formación del Estado, y es la única vez, la ofertó la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y es todo lo que ha habido. O sea, no hay en este punto. Muchas de las veces yo nos creo y deseo, lo puedo a lo mejor adelantar, como parte de esta comunidad multigrado, no lo ha habido, pero ahora creo que los docentes que pertenecemos a esta cuestión de la comunidad multigrado nacional decimos, ok, no hay, ¿qué tenemos que hacer? Construir, ¿verdad? Ya no es válido también nada más esperar a que nos llegue, esperar a que las autoridades educativas construyan y nos brinden y creen las condiciones. O sea, no lo hay, ok, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotros construir. Y en ese sentido, yo por ahí mencionaba que soy parte de la comunidad multigrado nacional, que bueno, la maestra Griselda también la ubico como parte de ese grupo, ¿verdad?, de trabajo. Y bueno, ahora nosotros estamos en esta organización de poder crear algo, pero nosotros como docentes, entiéndase que somos docentes, multigrado, asesores técnico-pedagógicos, algunos compañeros que son directores, supervisores escolares, jefes de sector, como parte de este grupo, de esta delegación Tamaulipas, pues ya nosotros nos estamos organizando para crear, para poder fortalecer, para poder brindarle algo a nuestros maestros rurales, entiéndase específicamente los maestros multigrado, ¿verdad? Pero ya esto viene como parte de las acciones, digamos, que surgen para atender las necesidades, no desde la parte oficial. Que bueno, ojalá en algún momento también se abran estos espacios, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente muy valiosa en nuestro estado, aún y a pesar de que la mayoría de nuestras comunidades, de nuestros municipios, en esta organización territorial política, la mayoría de nuestros municipios son rurales, y cerca del 50% de nuestras escuelas pertenecen a estos espacios, son escuelas rurales, pues no ha habido esta atención, ¿verdad? Se ha centrado más en el área de lo urbano. Pero bueno, ha llegado el momento, ojalá en una próxima participación pueda decirles, ok, no ha habido la parte oficial, pero nosotros hemos construido esto y con gusto se los podemos compartir. Gracias, doctor Diego. Gracias, profesor Patrick. Damos la palabra a la profesora Griselda. Ay, muchas gracias y muchas gracias por lo que nos aporta también la maestra Isabel y maestro Patricio. Pues yo los estaba escuchando y ahorita que veía su presentación, maestro Patricio, estaba viendo los enfoques con los que fundamenta el estudio y esta parte, y desde la formación de docentes siempre, pues sobre todo con los alumnos que están haciendo sus investigaciones ya para egresar, ellos, la mayoría siempre elige este tipo de temas porque lo entendemos como que se enfrentan a esas situaciones y ellos quieren hacer algo por favorecer a estos niños con los que están trabajando, ¿verdad? Entonces muchas veces entendemos esa parte. Y ahí tengo algunos ahorita, por ejemplo, que están trabajando el aprendizaje de la escritura, y hay otros que están trabajando con lo que es los materiales didácticos, que si cuáles materiales didácticos estarán utilizando los maestros de multigrado que notan ellos que les favorece más, entonces están en una revisión sobre ese aspecto. Y mi pregunta es precisamente eso, si ha encontrado algunas estrategias o materiales que a través de su uso favorece el aprendizaje de la escritura y que pudiera también
servir de apoyo pues para los docentes en formación. Gracias. Gracias. Claro, maestra, bueno, en este caso nosotros, lo digo, a través de la red hemos accedido a algunos materiales, propuestas muy en específico que han elaborado algunos estados. En este caso, nosotros no contamos con un material en específico, ¿verdad? Digamos, local. Nos hemos ido a referentes, ya sea en el caso. Creo que incluso hay el básico es el 2005 del maestro Zenobio Popoca, ¿verdad? Ese es elemental. Y bueno, algunas otras experiencias en cuanto, creo que de Guanajuato también es uno de los que hemos considerado, de Zacatecas, de estos ejercicios. Pero nosotros, al menos en la zona escolar, lo que hemos, digamos, priorizado es el poder trabajar con los maestros en la cuestión de la capacitación a través de cursos o de talleres. Es decir, no nada más como que el brindarles un cuadernillo o un ejercicio, sino el hacerlos más consciente del por qué se tiene que permitir al alumno, por ejemplo, el simple hecho de producir un texto. Hoy en día, quizá porque nos facilita el trabajo, quizá por diferentes situaciones, algo de lo que veía yo en esta cuestión de la producción de textos es que había bastantes, lo que le llamamos fotocopias, ¿verdad? Entonces decías, a veces son ejercicios tan sencillos, a veces escribe el título de este texto o contesta esas 3 preguntas y se le da en fotocopia. Entonces decíamos, ok, vamos a reflexionar, no desde una perspectiva de decir, de criticar o de juzgar, sino de decir al maestro, ok, ¿qué es lo que queremos? Que escriba. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues brindarle la oportunidad de escribir, ¿verdad? Y la oportunidad de escribir se da, pues si en la casa no hay esas condiciones, pues el aula es este espacio idóneo para ese aprendizaje formal de la escritura, ¿verdad? El poder permitirles en este caso. Entonces, eh, nosotros hemos construido en esa cuestión talleres que versan, por ejemplo, el taller de escritores, nosotros lo fundamentamos en cuanto al Plan de Estudios 1993, que para quienes hemos explorado estos materiales son todo un referente en ese sentido, porque son muy específicos de en qué momento el alumno tiene que producir, con qué intención, y sobre todo aquí en el hecho de que el maestro sea consciente del para qué, porque él es el que tiene la libertad, ¿verdad? De elegir, de construir, de crear. Entonces, más que brindarle el material en sí, es crear ese espacio y que el maestro entienda y asimile el por qué es importante, ¿verdad? Yo ese es uno de los que puedo recomendar. Ahí bien específico en el taller de escritores, por ejemplo, en el libro para el maestro de 3er grado de primaria, que es ese que lo ubicamos como el gris, ¿verdad? Las portadas de los libros para el alumno eran como en color rojo, es muy característico. Ese viene ahí marcado tal cual el taller de escritores y nos brinda esa posibilidad que si bien ya es un material, sabemos que en este caso Margarita Gómez Palacio y su equipo, pues ha sido todo un referente, ¿verdad? Ahora sí que a varias generaciones nos han educado, nos han formado en esta cuestión de entender la relevancia de la escritura. Yo, maestra Griselda, es uno de los que considero como esenciales desde este punto, lo reitero, de que el maestro se lo apropie, ¿verdad? Que lo entienda, que no lo vea nada más como una actividad más y cumplir con algún curso, con algún cuadernito. No, sino que se lo apropie, que lo haga suyo en el sentido, siempre he creído que dice la sabiduría popular mexicana que la práctica hace el maestro y creo yo que en la medida en que nuestras prácticas mejoren, que sean mejores prácticas docentes, vamos a ser mejores maestros. Y este punto creo yo destacado y bueno, es algo de lo que nosotros trabajamos en nuestra zona escolar, en este sentido, como lo decían en el espacio de poder apoyar al maestro, ¿verdad? De poder brindarle esa situación y crear las condiciones para que también él entienda que pues en este proceso todos tenemos una función, ¿verdad? Espero Muchas gracias. atender su inquietud, maestro. Sí, muchas gracias.
Sí, lo vamos a ver. Profesor Patricio, muchas gracias también. Bueno, la profesora Isabel nos hace un comentario también muy interesante en el chat de esta reunión. Me tomó el atrevimiento de leerla. Profesora Isabel dice, también es una oportunidad para apoyar a los docentes en su práctica como promotor de la lectoescritura, es crear grupos de lectura recreativa para docentes con el objetivo que los maestros se reencuentren con la escritura por placer. Este aspecto es fundamental también porque eh, decidimos o queremos que los estudiantes escriban, pero los docentes mismos, sea por aspectos administrativos, por cansancio, porque no encontramos el espacio, no escribimos también, ¿no? Entonces, qué fundamental también que los estudiantes puedan conocer las mismas producciones propias. Es decir, creo firmemente en que el espacio, el contexto de tanto en la casa como en la institución educativa, por supuesto, generan los ambientes para la escritura, ¿no? Si los ambientes son hostiles, si no hay un ambiente agradable de escritura, donde hay libros, donde hay posibilidad, donde hay, pues no podemos pedir cualquier cosa que se le pida de escritura al niño será un reto en sentido negativo, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, si nuestro énfasis es que los estudiantes en, puedan compartir con sus pares en una especie de práctica social, entiendo yo, este nuevo enfoque, pues hay que brindarles precisamente ese enfoque social, esa práctica social, ¿no? Y por supuesto que tiene mucho que ver con el docente. No sé si tenemos más comentarios en Facebook. Eh, Belia. No, no, son los únicos hasta el momento. Bueno, Bueno, no sé si hay algún otro comentario que tengamos los compañeros de la red o para ir ya también cerrando esta sesión del día de hoy, que de todas maneras para mí ha sido también muy interesante. Todas me parecen espectaculares, pero lo que tiene que ver con maestros y material educativo y textos escolares para mí pues es lo que más me llama mucho la atención al respecto. El profesor Jairo, pues, Jairo Arias de Colombia también envía un saludo para, para los participantes, para el profesor Patricio Isabel. Muchas gracias por sus trabajos y saberes. No sé, Belia, ¿cómo pues procedemos? no sé si quisieran cerrar con algo, Isabel y Patricio. El texto que comentó Isabel ya lo posteamos, bueno, nos los compartió aquí en el Zoom, pero también buscamos la liga y está en el Facebook, en uno de los comentarios de Facebook para las personas que quisieran compartirlo. Y no sé si quisieran cerrar con algo, sabiendo que tenemos un poquito de minutos, a diferencia de otras sesiones nos queda un poquito, pues aprovechar si quisieran Isabel o Patricio decir algo para cerrar. Bueno, a mí me gustaría reiterar el agradecimiento a ustedes porque de verdad que organizar estos eventos, escribir, investigar, estar en constante movimiento para apoyar a estas comunidades, entendiéndolas con el valor que tienen para el mundo estas comunidades, es de preservar nuestra naturaleza, preservar nuestras comunidades. De verdad que muchísimas gracias a ustedes por la organización, su tiempo, y bueno, en lo que yo pueda cooperar, estoy a su disposición. Bueno, y a propósito de lo que la profesora Isabel comenta, pues muy pronto tendremos la convocatoria para las publicaciones de nuestro monográfico de las sesiones de la RIER, ¿no? Este es un avance de una noticia muy agradable que tenemos. Muy pronto la haremos a conocer los que hemos participado en estas sesiones de la hubiera puertas abiertas, tendremos la posibilidad en un monográfico que se esté preparando hacer nuestro ya con el tiempo y de manera formal haremos la invitación a la publicación como para que ustedes y los participantes que están conectados eh, vayan preparándose para ello. Profesor Patricio, si tiene algo. Sí, muchas gracias. Pues reiterar el agradecimiento a ustedes que
que están encargados y que tienen a bien el brindarnos su tiempo, su esfuerzo y este espacio para poder expresar. Sinceramente, hoy en la mañana reflexionaba sobre este espacio que cuando me inscribí y vi la fecha y decía noviembre del 2024, recuerdo que envié un correo y decía, me habrán dicho mal la fecha porque a mí, o sea, falta mucho tiempo para llegar a ese momento y miren, gracias a Dios aquí estamos. Entonces, eso también habla de esa diversidad de producciones que yo entiendo existen acorde a los diferentes perfiles, a las diferentes capacidades y espacios. Y la invitación que les hago a todos es, dense la oportunidad de conocer a la red temática de investigación en educación rural, de acercarse, porque muchas de las veces se tiene esa percepción de que al ser una red y al pertenecer personas muy destacadas que son un referente nacional e internacional, pues como si no fuese posible para otros, que por ejemplo yo que soy estudiante, ¿verdad? El poder acceder, pero no. La respuesta es, están las puertas abiertas para todos y creo que existe esa buena disposición de quienes le integran esta red, me consta, de poder escuchar, de poder aprender en colectivo, de poder, en este sentido, valorar los diferentes espacios, las diferentes experiencias que si bien aún y cuando somos, por ejemplo, a lo mejor me ubico con la maestra Griselda, que la conozco un poquito más por la cuestión de la comunidad multigrado, a lo mejor somos del mismo país, pero aún así los dos estamos en diferentes niveles, la maestra en la escuela normal, yo en el caso de educación primaria, hay una relación, pero aún así tenemos unas perspectivas muy diferentes. La doctora Beli, en este caso de Veracruz, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, hay una diversidad y eso es lo que nos hace fuertes, eso es lo que hace esta red rica. He tenido la oportunidad de seguir algunas de las transmisiones y siempre pueden dar por hecho que algo aprenden. El simple hecho de interactuar, de darte esta posibilidad de abrir a las nuevas experiencias y decir, pues aquí esta red es para todos, ¿verdad? En ese sentido, lo que tenemos en común es que existe toda esa diversidad de perfiles, de formas de pensar, de perspectivas, de contextos, pero hay algo que nos une y nos hermana, que es la educación rural y el deseo de poder decir, eh, o esa disposición para construir, para proponer, y creo yo, si llegamos a tener ese error o esa quizá dificultad, pues también esto nos lo marca desde el aspecto formativo, es una oportunidad para aprender, ¿verdad? No tener ese miedo. Entonces yo lo que, aparte de agradecerles a todos, tanto a quienes nos apoyan en la cuestión técnica, a quienes están al pendiente de las presentaciones, de organizar, es muy valioso, muchas gracias por todo, tanto a quienes se dan el tiempo para acompañarnos en esas transmisiones. Y bueno, hacer ese énfasis en decir, la RIER es para todos, los que están involucrados con esta cuestión de la ruralidad, y ojalá que se den la oportunidad de compartir, de podernos ir aprendiendo en esta cuestión de formalizar investigaciones y demás. Como les decía, pues muchas de las veces el maestro en lo rural no necesariamente está esperando que se le dé. Creo que hay la capacidad de construir. Y la RIER pues es un ejemplo de ello. Entonces, muchas gracias a todos y pues estamos en la mejor disposición de seguir participando en la medida que nos sea posible. Bueno, muchas gracias entonces. Creo que vamos cerrando la participación del día de hoy. Felicitaciones a la profesora Isabel y al profesor Patricio por su investigación. Un agradecimiento a todos los miembros de la RIER por conectarse, a las personas que desde Facebook nos siguen. Se les recuerda nuevamente que queda el video en la página de Facebook para que también lo compartan y lo puedan postear en sus propios perfiles. Y bueno, aprovecho para hacer el comercial, Juan, antes de que se vayan,
para la próxima sesión, que va a ser el 8 de diciembre, como estamos ya a cerrar ciclo, bueno, año, y vienen ya como las universidades y los institutos se cierran un poco antes de las fiestas decembrinas. Esta vez la sesión de diciembre será el viernes 8. Y vamos a tener dos presentaciones muy interesantes. Como bien decía Juan, todas las sesiones son interesantes, pero ahora van a estar enfocadas en un aspecto que va a ser la presentación de la enseñanza de las matemáticas en aulas plurigrado inclusivas con Mónica Escobar, que ha estado acompañando en varias sesiones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Y con la presentación de David Herrera Figueroa con su ponencia Procesos de tutoría en la enseñanza y fomento de la lectura en lengua originaria en escuelas multigrado. Él de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31A de Yucatán, subsede Peto. Entonces, bueno, con este comercial cerramos y ya nada más retomaría lo que menciona Patricio para las personas que nos siguen de Facebook, de pues acercarse, ¿no? Este espacio es para justamente dar a conocer lo que se hace desde la RIER, que se acerquen, ¿no? a los distintos integrantes que han escuchado las investigaciones. Pero también ahorita con la sesión de hoy es como para darnos cuenta nosotros dentro de la misma RIER que también hay muchos temas de convergencia que a veces pues no nos conocíamos. Y lo que decía Isabel, ¿no? Como estar a la disposición después de estas sesiones, tal vez de ir acompañándonos, ir aprendiendo juntos, como decía Patricio, ¿no? Cada quien de sus espacios tiene mucho que aportar. Y bueno, sin más otros comentarios, pues agradecemos y nos estamos viendo para el 8 de diciembre. Muchas gracias, Patricio, Isabel, y a los que pudieron conectarse el día de hoy y a los que nos siguen desde Facebook. Gracias. Hasta luego a todos.